Privilegio poder escuchar a alguien que lleva tanto tiempo en el Señor. Pero algo más importante que yo he visto en el testimonio de nuestra hermana es lo siguiente: ella se acuerda del versículo que leyeron el día de su conversión, ¿no? Los que están enamorados, los que han casado y han pasado mucho tiempo, hay una cita en su relación que nunca se olvida, que es la primera, ¿no? Lo que dijo, el lugar donde vio, qué fue lo que hizo. Y muchas de las veces nosotros como cristianos, la importancia que damos al Señor es que ni siquiera nos acordamos qué fue lo que nos compartieron. Qué bonito escuchar a alguien decir: esta fue la cita con la cual yo acepté a Cristo en mi corazón. Amén. La otra es la intensidad. En el libro de Apocalipsis, una de las iglesias que tenía todo perfecto, Dios le reclamó que volviera a su primer amor. Dice: tengo algo contra tuya, y es que has perdido su primer amor. Si no te arrepientes, vendré a ti con la espada de mi boca. Por lo tanto, lo interesante que la Biblia dice que nosotros tenemos que escuchar a los que son mayores dentro de la iglesia y su testimonio y su ejemplo de fe, es justo eso, para que nosotros entendamos que la vida es efímera, que todo pasa, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Yo quiero, antes de decir el título de este mensaje esta tarde, lo primero que quiero decir es que yo no le quiero confrontar a usted en lo personal, porque yo no soy el mejor ejemplo en este lugar para confrontar a ustedes con ese título. Soy confrontado por el título del mensaje de esta tarde, y como Dios me confrontó con este mensaje, lo he querido traer a ustedes. Y la verdad que he querido hacer otras cosas, pero no he podido hacerlo, así que no hay problema. Ya nuestra hermana Ramona dice que aunque no entendía muy bien por el acento de las personas que le predicaron, algo ella entendió: Jesucristo murió por sus pecados. Eso fue suficiente. Así que si el Señor te va a tocar con esta palabra esta tarde, no hace falta que yo diga mucho, el Señor te va a confrontar. Pero quisiera decirte que no es algo personal lo que yo conozco de tu vida, es algo mío, personal, que el Señor me confronta con su palabra. Que no quiere decir que porque ejerzamos ministerio, que Dios no nos confronta con su palabra. El Señor nos confronta a diario con su palabra. Amén. Así que quisiera que fuéramos al libro de Romanos. Abran en el capítulo 8, mientras le voy diciendo el título. Y el título es una pregunta que dice: ¿cómo vivo y cómo vivieron ellos, los antiguos cristianos? La modernidad trae a nuestra vida tiempos muy rápidos, efectos que yo los llamo efectos microondas, ¿no? Después que inventaron el microondas, muy pocas personas volvieron a calentar la leche en un casito y en el fuego. El microondas es mucho más rápido, ¿verdad? Un minuto, plan. Desayunamos más rápido que antes, comemos más rápido que antes, pero también nos alimentamos peor que antes, porque no nos tomamos el tiempo necesario para sentar, tomarse el desayuno. No nos preocupamos de levantar una hora antes de ir a trabajar o de ir a cualquier parte, porque tenemos el microondas. Segundo, tomamos la leche y nos vamos con el pedazo de pan todavía en la mano, la galleta, y así vamos nosotros al lugar donde nosotros queremos. Pero la palabra de Dios no se ha visto ultrapasada con el tiempo, pero los cristianos sí. Y creo que la realidad de que nosotros hoy no amemos tanto a Dios, no conozcamos tanto a Dios, no seamos tan interesados en las cosas de Dios, es porque hemos perdido la figura de aquellos hermanas y hermanos que sirvieron al Señor con tanta pasión anteriormente. Y al perder esta figura representativa, entonces la iglesia se ha vuelto una iglesia fría, una iglesia de relaciones de Facebook, ¿no? Una relación de Face, ¿no? Tienes 3.000 amigos en el Face, pero no conoces a ninguno, no sé por la fotografía que está allí. Y muchas de las veces nuestra relación con Dios es ese tipo de relación. Pero Dios quiere personalizar
su relación con nosotros y nos lleva a pensar y nos lleva a la palabra de Dios a que nosotros tomamos los cristianos anteriores a nosotros y miremos en él cuál es su norma de comportamiento para con Dios. Amén. Y quisiera que fuéramos al versículo 13, solo vamos a leer un versículo. Voy a intentar abreviar lo máximo posible para que usted no se canse, pero sin ocultar ninguna de esas cosas que el Señor ha colocado en mi corazón. Amén. Dice el versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una advertencia con una afirmación. Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Entonces ese versículo nos tendría que imponer respeto, porque nos está dando una noticia mala primero y una buena, o las dos noticias buenas. Porque qué bueno es cuando alguien dice, no pase por este puente porque ese puente se va a caer, y tú evitas pasar por el puente y vive. Y es eso lo que la palabra de Dios está haciendo, advirtiendo que mi manera de vivir, que mi elección de vida me puede llevar a tener vida o a morir. Y yo he querido hacer una pequeña introducción y decir lo siguiente: en nuestros días está de moda decir y confesar algo sin el compromiso del comportamiento. Como tal, las palabras se tornaron sin efectividad, carecen de valor, porque se hizo moda el de donde dije Diego, digo Diego. No queremos ser condescendientes, responsables, ya que nadie tiene la verdad absoluta, dicen algunos. Pero Jesús dice en Mateo 24:35, pasarán el cielo y la tierra, mas mis palabras no pasarán. Por lo tanto, si hay una palabra a tener consideración en este día de hoy, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy nos está diciendo, porque si vivís según la carne, habréis de morir. Y no ha pasado de moda. Aunque Pablo haya dicho en los años 70, 60 de la era de Cristo, y nosotros estemos en el 2014, los que deciden vivir según la carne tienen condenación sobre su vida. Sigue vigente la palabra de Dios en el siglo XXI, y así viven los hombres que buscan vivir según la carne y están como cucarachas con baigón sin saber dónde van. Y están desesperados sin saber a qué acudir. Pero la iglesia de Cristo sabe que los que viven conforme a la carne habrán de morir. Por eso han elegido vivir según el Espíritu de Dios, o hacerlo de tal manera que la obra de la carne sea mortificada por el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, el compromiso de que lo dicho por la palabra de Dios dará cumplimiento es serio, y ya podemos comprobar por el cumplimiento de algunas profecías. Una de ellas que quiero resaltar esta tarde es la apostasía de la verdad y la falta de amor por la verdad. La apostasía de la verdad y la falta de amor por la verdad, que tiene llevado a aquellos que dicen ser de Dios no ser temeroso de Dios, ni tampoco tener consideración que a su tiempo se cumplirá la palabra de Dios. Por eso somos cristianos light, porque pensamos que Dios nos ha llamado para seguir viviendo a la manera del viejo hombre, que Dios nos ha llamado para que nosotros simplemente tengamos mejor manera de ocio, mejor manera de divertirse, mejor manera de hacernos millonarios. Pero entonces la Biblia se contradeciría, porque dice, no ajuntéis tesoro en la tierra, sino juntéis tesoro en el cielo. Y es un consejo
de parte de Dios por lo siguiente, porque dice la palabra, porque donde está el corazón, ahí está su tesoro. Y la verdad que a veces a nosotros se nos olvida que las promesas de Dios han de cumplirse. Si estoy viviendo según la carne, habré de morir, seguramente voy a morir. Entonces es muy importante que hoy tú y yo estemos pensando cómo estamos viviendo. Pero ¿será que eso solo está en el Nuevo Testamento? ¿Será que eso es cosa de Pablo? Mira lo que Dios dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 12, lo que Dios dijo a Jeremías con respecto al cumplimiento de su palabra. Cuando Dios llamó a Jeremías, lo primero que Dios le hizo, le dio de información a Jeremías, fue lo siguiente: Jeremías, quiero que sepa algo. Yo soy Dios Todopoderoso y yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Algunos de nosotros nos decimos que somos profetas de Dios, y si somos profetas de Dios, si somos hijos de Dios, lo primero que debemos de saber es que Dios vela sobre su palabra, no para que yo haga lo que quiero, sino para que su palabra se cumpla. Bendito sea su nombre. Y dice Pablo, si vivís según la carne, ciertamente habréis de morir. Pone Jeremías capítulo 1, versículo 12, para que todos podamos ver y que no sea palabra del pastor, sino palabra de Dios. Jeremías 1:12 dice, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Algunos se creen que eso de que Cristo perdona pecado y traspasa sobre la vida es un cuento. ¿Sabe quién sabe que eso es verdad? Los que han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Y los que han tenido un encuentro verdadero con Cristo son llamados de testigos. ¿Por qué? Porque han probado en su propia carne el poder de la palabra en el siglo XXI. Solo puede decir, soy libre, conforme a la canción que nosotros cantamos a la última canción, es porque verdaderamente conocimos libertad por medio de la verdad. Y muchas de las veces nosotros, como cristianos, no queremos llevar en consideración un versículo tan sencillo que dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero también en Isaías 55, versículos 10 y 11, Dios también habló con Isaías con respecto al cumplir de su palabra. Y algunos, por desconsiderar la realidad, por desconsiderar el valor, por creer que la palabra de Dios está pasada de moda, se olvidan que la palabra de Dios cumplirá su propósito. Y dice Isaías 55, versículos 10 y 11, 10 primero. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será mi palabra? Será como la lluvia que desciende del cielo. ¿Qué es lo que hace? Hace producir, hace germinar, hace dar semilla, hace dar pan al que come. Cuando yo abandono la palabra de Dios, yo pierdo esta posibilidad de producir y de germinar por el poder de la palabra de Dios. Pero lo más interesante es que Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual yo la he enviado. Dios ha dado esa palabra porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios para redarguir, para enseñar, para corregir. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor nos llama la atención a través de su palabra. Abran los ojos. Los que viven conforme a la carne habrán de morir. Vivan por el Espíritu. No importa tu cargo ministerial,
no importa tu conocimiento bíblico, no importa cuántos años tengas de teología, lo importante es que todo va a pasar, mas la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Dios vela para que se cumpla su palabra y ella no vuelve sin cumplir el propósito de Dios. Si digo soy cristiano, debo vivir como tal y para que quede en ejemplo registrado en la palabra. Por eso está la palabra, porque queda ejemplo registrado de cómo vivir un cristianismo verdadero. No un cristianismo por la mitad, no un cristianismo charlatán, no un cristianismo fanfarrón, espirituales que dicen que son llenos del Espíritu de Dios, pero son amadores de sí mismos. Y el que está lleno del Espíritu Santo de Dios ama a Dios antes de todas las cosas. Pero a veces pensamos que esto es imposible. Es imposible si estamos vacíos, si estamos viviendo según nuestra vana manera de vivir. Si estamos llenos de la palabra de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, seremos capaces de vivir una vida verdadera en Cristo. Y no solo de palabra. Y no solo de apariencia, para que me vean los hermanos, para que me saluden, para que digan qué bien, qué bueno cristiano tú eres. Porque de nada vale que yo crea que soy un buen cristiano, pero que sea un desconocido de Dios. Y muchas de las veces nosotros, aún diciendo que somos cristianos, vivimos más para impresionar a los que nos vean que para impresionar al que nos conoce. El que sabe mi levantar, el que conoce mi acostar, el que conoce mi camino, el que conoce cada palabra antes mismo de salir de mi boca. Bendito sea el nombre del Señor, un Dios poderoso que tiene poder para dar vida y para quitar la vida. Así debe ser nuestra postura como cristianos cuando hablamos. Mateo 5:37. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Y la verdad que yo pensaba empezar con la palabra de hoy con una pregunta. Y la pregunta es, ¿soy cristiano? No, pastor, esa palabra no es para mí, que no soy cristiano. También es para ti. Porque estás viviendo según la carne. Abre los ojos. Estás en el camino de la perdición. Si dices soy cristiano, con más razón, tenemos que pensar, si digo soy cristiano, si mi sí con respeto a Cristo es un sí verdadero, no es solo de palabras, sino es también de hechos. Porque decir sí con los labios y vivir de manera contraria a la palabra es decir no. Digo sí con la boca, pero mis hechos dicen que no son verdaderos. Por lo tanto, Jesucristo dice, ustedes con vuestros labios me adoran, mas vuestro corazón está lejos de mí. Y cuando actúo de manera que digo que sí soy cristiano, pero vivo de la manera que yo quiero, lo que estoy haciendo es, lo que yo puedo tener seguro es que esto es una procedencia del maligno, no viene de parte de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros somos cristianos comprometidos con la verdad. Entonces quisiera que nos preguntáramos hoy, ¿soy cristiano? La segunda es, ¿cómo estoy viviendo? La tercera es, ¿el modelo de vida que yo llevo es el modelo de vida bíblico? ¿Es la forma de un cristiano verdadero vivir? Con esas tres preguntas podríamos salir de aquí y pasar el resto de nuestra vida pensando en qué es lo que nosotros somos. Nos haríamos más responsables porque quisiéramos saber si verdaderamente soy cristiano. Y si quiero saber si verdaderamente soy cristiano, es fácil. Dice
debo de mirar cómo estoy viviendo. Y mirando cómo estoy viviendo, la otra pregunta es, ¿mi vida lleva un modelo bíblico? Es muy fácil, querido, decir soy cristiano, pero es más fácil todavía vivir a mi vana manera. Es difícil vivir una vida con un modelo bíblico, pero si soy cristiano debo de preocupar qué manera estoy viviendo. Usando un modelo bíblico para nuestro ejemplo, veremos cómo vivía un cristiano en la era de los 60, 70 a.C., Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un buen modelo de cristiano. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algunos cristianos quieren vivir una vida cristiana de ciencia ficción. Sin embargo, Pablo dice que él vive Cristo en sus propias carnes. Y cuando nosotros hablamos sobre esto, algunos nos dirán, hermano, me está juzgando. No te lo estoy juzgando yo, te juzga la palabra. Y la misma palabra que te coloca hoy en contra de la pared también me coloca a mí. Porque yo debo de observar si es en mi carne donde el Cristo está viviendo. ¿Y por qué en su carne? Porque la Biblia dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces no me pida que yo quiera esta tarde interpretar ese versículo de otra manera, porque dice que Cristo vive en mí, que Cristo se revela a través de mí. ¿De mí cuándo? ¿Cómo? Puede revelarse a través de mi caminar, por medio de mi hablar, por medio de mi vestir, por medio de mi comer, por medio del medio social en el cual yo me muevo. Porque es a través de la carne. No, hermano, porque Dios solo quiere el corazón. Entonces Pablo tenía que cambiar carne por corazón. Pero él dice que vive en la carne, en lo exterior. La Biblia dice que lo que está dentro de mi corazón se revela en mi exterior y se hace transparente a través de mi fisionomía. Pero queremos decir que tenemos Cristo dentro de nuestro corazón, pero vivir como un impío. Y eso no es condescendiente con la palabra de Dios. Es una realidad en la cual yo debo de pensar, debo de retroceder en mis maneras de vivir, yo debo de observar. Pablo dice, sino que Cristo vive en mí. Esta era la situación de Pablo en Cristo. Ya él no vive a su antojo. ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? Según mi antojo, solo cojo la parte de la palabra de Dios que me interesa. Solo cojo Juan 3:16 porque dice que amó Dios de tal manera al mundo que te ha dado, que se ha entregado a sí mismo para que todo aquel que le crea no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Será que solo has cogido el amor? ¿Será que solo has cogido la promesa que dice 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, mas tú no serás afligido? ¿Será que solo eso de la palabra de Dios que me interesa? ¿Será que yo solo cojo aquellos versículos donde dice que yo te bendeciré de sobremanera, que sobreabundará en tu granero? ¿Será que solo eso es lo que yo cojo? ¿O será que yo cojo el paquete completo? La Biblia completa para aplicar a mi vida. Y la Biblia nos dice
que nosotros debemos de considerar lo que Dios nos habla, porque dice que lo que Dios habla se cumple, porque Él vela sobre su palabra. Y si dice que se vive según la carne, habréis de morir, morirás, tanto física como espiritualmente. Y nosotros, hermanos, debemos de andar preocupados con esto. Y Pablo ya nos vive según su antojo, según Gálatas 2:20. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo ya nos vive según su antojo? Porque ha sido crucificado con Cristo. Porque ha sido crucificado con Cristo. Escuche bien, ha sido crucificado con Cristo. Bendito sea su nombre. Y crucificado quiere decir muerto. Muerto para el mundo, muerto para sí mismo, para poder vivir para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La vida de Pablo ahora era Cristo. Ya no soy el que vive, sino Cristo vive en mí. Los frutos que se revelaron en la vida de Pablo después de su encuentro con Cristo delataba quién vivía en él y por quién vivía él. Queremos que los demás nos consideren cristianos y nos respeten como cristianos, pero será que la gente pueda ver los frutos revelándose a través de nosotros, nos muestra que Cristo vive en nosotros y que nosotros vivimos por Cristo. O vivimos para un BMW, o vivimos para una caja de cerveza bien fría en este calor, o vivimos para andar sensualmente, provocativamente, igualándonos a los impíos de tal manera que cuando me mira entre los impíos no sepa si soy un cristiano o si soy un impío más, porque me he visto igual y porque hablo igual. Hermano, pero soy joven, pero van jóvenes al infierno también. Conviértete de tus pecados en esta noche. No, hermanos, que yo estoy vivo, pues es necesario que muera, que seas crucificado con Cristo. Bendito sea su nombre, si quieres vivir. No quiero parecerme a una vieja, más vale entrar vieja en el cielo que joven en el infierno. Decide, piénsalo. No, que así me veo feo. Más vale entrar en el cielo siendo feo, que muy lindo o muy linda, pero llevar sobre sus hombros la condenación eterna, porque no va a escapar nadie, porque Dios vela su palabra para cumplirla. Tenga bien presente esto. Por lo tanto, ¿cómo es que yo puedo saber que Pablo estaba crucificado con Cristo? ¿Qué evidenciaba en la vida de Pablo que Pablo verdaderamente se había convertido al Señor? Primer ejemplo, Pablo pasó de perseguidor a perseguido. Ustedes escucharon el testimonio de la hermana, ¿no? Cuando uno se convierte al Señor, aunque venga con carita de bueno y que yo no fui, te tiran piedra, te critican, porque tu manera de vivir no es igual que la de él. Sus amigos del trabajo que son adúlteros, cuando empiece a hablar de su adulterio y de su fornicación y no participa con él, entonces va a intentar llevarte a un grupo todavía más corrupto todavía, incluso quedarán en broma dudando de tu hombría. Pero los verdaderos hombres de Dios son fieles, no son adúlteros, no son fornicarios, no son ladrones, no son mentirosos. Por lo tanto, el mundo te perseguirá. El que se dice que es cristiano y no es perseguido por causa de su fe, tiene que hacer una revisión. Porque en cualquier momento te van a poner en contra de la pared, exigiendo que tú des explicación de por qué tú no andas, por qué tú no comes, por qué tú no bebes, por qué tú no caminas como ellos. Tu manera de vivir va a provocar
un rechazo de su parte hacia la suya. Porque la Biblia dice que las tinieblas no tienen comunión con la luz. Y la palabra de Dios es la verdad. El primer ejemplo claro, Pablo pasó de perseguidor a perseguido. Segundo ejemplo de la vida de Pablo. Pablo antes llevaba a la gente cautiva para matarlos a causa de Cristo. Una vez convertido, Pablo llevaba a la gente cautiva a Cristo para que tuviera vida eterna. ¿Cuál es el mensaje que sale de tu boca? ¿Cuál es la palabra que sale de tu boca? ¿Qué clase de evangelio es el que tú predicas? ¿Cuál es la palabra primera? La palabra que yo utilizo es la extensión de Cristo en mi vida. Y yo he dicho que Pablo ahora llevaba a la gente cautiva a Cristo para que tuviese vida eterna. Y quiero resaltar aquí una parte. Quiero resaltar algo muy importante. Es lo siguiente. Pablo cautivaba a la gente para Cristo, no de la manera que nosotros a veces vemos hoy en día. Pablo los cautivaba con la verdad. Pablo los conquistaba para Cristo con la verdad. Si tú esperabas hoy que yo te trajera una palabra diferente a la verdad de la palabra de Dios, se ha equivocado. Quiero que seas cautivado, pero con la verdad. ¿Sabe por qué los quiero que sean cautivados con la verdad? Porque dice que lo único que te puede hacer libre es la verdad. Si no hay verdad de Dios en tu vida, sigues siendo cautivo del pecado. Y obviamente, como cautivo del pecado, serás conducido a muerte. Pero si eres cautivo de la verdad, entonces serás conducido a vida, y no vida para este siglo, sino vida eterna con Cristo en el cielo. Y muchas de las veces eso es chocante para nosotros, porque queremos estrategias de hombres en la cual no tienen visión espiritual y que permiten y que intentan arrastrar a la gente con cuentos chinos, pero la palabra de Dios es la verdad y trae vida y vida eterna. ¿Por qué entonces quiero otra palabra? Quiero la palabra de Dios. Quiero el evangelio de Cristo en mi vida, porque el evangelio trae transformación sobre mi vida. El evangelio de Dios me purifica, me justifica y me santifica en Cristo Jesús. Porque es la verdad. Porque el evangelio es lo que Cristo dejó a sus discípulos para que pasara y para que llegara hasta nosotros y para que pudiera seguir existiendo esperanza de vida eterna, pero solamente por medio de la verdad. Pablo no buscó cautivar a la gente con entretenimientos y filosofía que solo tratan de envanecer al hombre y no le lleva a la realidad del por qué necesito a Cristo. Yo podía, hermano, sacar un mensaje hoy lindísimo para ti, de manera que saliera creyendo de aquí hoy que tú eres la última Coca-Cola del mundo. Pero hoy el evangelio me dice que yo necesito a Cristo porque soy reo de la condenación, porque soy pecador. Bendito sea su nombre. Pero aún sin merecer nada de parte de Dios, por su infinita gracia, recibo perdón por medio del sacrificio de Cristo. Mi merecimiento hoy es muerte, mas en Cristo puedo decir que ya no tengo condenación sobre mi vida. En el capítulo En 1 Corintios capítulo 2, versículos de 1 a 5, nosotros podemos ver lo siguiente: cómo las motivaciones de Pablo habían cambiado. Ese es el tercero
El tercero es el tercero manifiesto de la vida de un cristiano verdadero. Son sus motivaciones. 1 Corintios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo fue con la verdad. Pablo fue con la verdad para que sobre la verdad de la palabra de Dios que nos conduce a Cristo, y en Cristo pudiera estar establecida la fe de aquellos hermanos. Y si yo vengo con filosofías y con entretenimientos carnales, ¿dónde es que yo voy a llevar a la iglesia? ¿Los llevaría a Cristo? Si ahora pusiéramos luces de colores y música animada para que saltáramos y bailáramos en este lugar, ¿alguien iba a saber de Cristo? ¿Alguien iba a saber que vivir según la carne condena al hombre, nos lleva a la muerte eterna? De manera ninguna. Por lo tanto, aquí no hay luces. Aquí no hay luces de colores ni música animada para que tú salte y brinque, pero hay una verdad incontestable en la cual Dios vela sobre ella para que se cumpla, y en el día que Cristo venga a buscar a su iglesia, si tú hoy oyes esas palabras, estarás en la fila de los llamados. Cuando se abre el libro de la vida, los que no viven según la carne serán encontrados en ellos. Y también oirán de parte de Cristo: entrad y recibid por herencia el reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Pero si yo los llevo con una palabra, con entretenimiento y con filosofía, simplemente para agradarle, para solamente que tú cada domingo pienses que hay que venir a la iglesia y que vas a salir de aquí lleno, pero lleno de sí mismo, no te llevaría a ningún lugar. Y espero que el Espíritu Santo hoy hable profundamente a tu vida, de manera que salgas de aquí hoy lleno de Cristo para poder entrar en el reino de los cielos el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Las motivaciones de Pablo fueron cambiadas. Y dice: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Querido, hagamos un análisis rápido. Preguntémonos, no me conteste, preguntémonos a nosotros mismos: ¿Cristo es tu motivación? ¿Cristo es el motor que impulsa tu vida? ¿Esta motivación está sobre las demás? ¿Esta motivación está sobre el peinado que lleva Cristiano Ronaldo? ¿Esta motivación está más que llevar una camisa azul y roja con el número 10 escrito en la espalda, Messi? ¿Está sobre esto tu motivación? Tu motivación está sobre la propaganda de este bonito carro, de este bonito automóvil, de este lindo auto, el cual tú podrás conducir por la ciudad y la gente te mirará con admiración. ¿Cristo está sobre esta motivación en tu vida? Pablo dice: ya yo no vivo, Cristo vive en mí. Ya dice Pablo: estoy crucificado con Cristo.
Dice, lo que yo antes, ahora, lo que yo vivo ahora en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. ¿Es así como estoy viviendo? Pablo deja claro que el Evangelio había cambiado incluso sus hábitos cotidianos, porque él dice que es donde es que se revelaba en su carne, vivía en la carne, en carne propia, todos los días. Y a veces nosotros como cristianos pensamos, no, es que si yo siento en mi corazón, será de Dios. Ni todos los sentimientos que vienen a tu corazón es de Dios. Si el sentimiento no santifica tu vida, si el sentimiento no glorifica a Dios, si el sentimiento no es para que la luz del Evangelio sea visto, este sentimiento procede del mal. Pero muchas de las veces nosotros no pensamos de esta manera, que queremos vivir un cristianismo en el cual no influye en mis hábitos cotidianos, en mi vida normal y corriente. Por eso él dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Que ahora vivo. ¿Cómo es mi ahora en Cristo? Esta tiene sido nuestra postura en Cristo. No mañana, no como cristiano museo. ¿Ustedes saben qué son los cristianos museos? Hermano, porque yo lloraba, yo ayunaba, yo leía la Biblia, yo visitaba a los enfermos. Eso es pasado. Eso debe de ser una continuidad en la vida del cristiano. La palabra, la oración, el ayuno, la dedicación, la búsqueda de Dios. Porque yo fui no sirve para nada. Jesucristo dice, yo fui, yo soy y yo seré. Si Cristo vive en mí, yo fui cristiano. Yo soy cristiano y yo seré cristiano hasta la vuelta de Cristo o mi partida para la eternidad. Esta tiene que ser nuestra postura como cristiano. Ahora bien, ¿será que usted ahora solo me habló bien de Pablo? ¿Tiene cómo demostrar cómo Pablo vivía antes de ser cristiano? Muy fácil. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Y versículo 23, no del 13 al 23, 13 y 23. El 13 dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Ese es Pablo hablando de él mismo. Yo fui perseguidor y no perseguía para pasar pañito por encima, era para destruir. ¿Y sabe cuál es la función del pecado? Es esta misma: destruir tu comunión con Dios, destruir tu confianza con Dios. Eso es lo que hace su pecado. Y Pablo, viviendo en el pecado, era destructor de la iglesia. Y dice que era por celo de su religión. Versículo 23. Sino que solo oía decir de él que en otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Entonces ve que aquí de nuevo reincide que Pablo había sido destructor de la iglesia. Así es como vivía Pablo, irresponsablemente y creyendo en tradiciones y no en el Dios verdadero. Versículo 14 del mismo capítulo 1. Y como yo aventajaba del judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostré
tradiciones de mis antepasados, mostrando mucho más celos de las tradiciones de mis antepasados. Algunos de nosotros pensamos que ser cristiano es vivir de tradiciones. Ser cristiano no es vivir de tradiciones. Ser cristiano es dejar que Cristo viva en nosotros ahora que Cristo sea revelado, más que por palabras, por hechos. Vivía celosamente por las tradiciones. Algunos de nosotros decimos que somos cristianos evangélicos, pero vivimos por las tradiciones. ¿Sabe por qué? Venimos a la iglesia cuando tenemos necesidad, cuando nos falta trabajo, cuando nos falta dinero, cuando un hijo está enfermo, cuando alguien se muere, cuando alguien se casa y cuando alguien se bautiza. Pero no tiene intimidad con Dios, vive de tradiciones. Y si otro de otra religión se presenta, también se levanta, parece verdaderamente un cristiano verdadero, porque va a intentar proteger su fe de todas las maneras. Pero solo es tradición. El cristiano verdadero sufre una metamorfosis en su vida grande y poderosa. Y viviendo en la carne, Pablo o Saulo, ¿cómo hacía sentir a la iglesia? Podemos ver esto en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Pablo amenazaba. La iglesia respiraba miedo. La iglesia sabía que por donde rondaba Pablo, ahí estaba la muerte, ahí estaba la cárcel, ahí estaba la prisión para ellos, porque les perseguía rotundamente y con toda fuerza. Y dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, lo pudiera llevar atados a Jerusalén. Esa era la misión de Pablo, y por eso Pablo, que fue incansable a causa de sus tradiciones, también fue incansable como predicador de la verdad, como apóstol de Cristo, como mensajero de las buenas nuevas. Y algunos de nosotros éramos incansables cuando estábamos en el mundo. No perdía un viernes y un sábado de discoteca, no perdía ninguna verbena. Estábamos toda la noche bailando y saltando. En los partidos de fútbol eran los que más gritábamos, los más exaltados. Y cuando somos en Cristo, somos acobardados y no somos responsables. Hablamos de ir a la oración y está cansado y no puede ir. Hablamos de venir al ayuno y tiene algo muy importante, algo mejor que buscar de Dios, el que entregó a su Hijo amado para que pudiera sus pecados ser perdonados. Dice que Pablo era incansable persiguiendo, pero Pablo fue incansable predicar el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Sus motivaciones habían cambiado. Sus motivaciones habían sido mudadas. Cristo ahora vivía en Pablo. La verdad le importaba. Y el mismo empeño, más empeño que él colocó en su vida, mucho más que aquel empeño que le usó para perseguir a la iglesia de Dios. Versículo 22 del mismo capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Pablo fue tan duro perseguidor que aún después de haber convertido y empezado a predicar el Evangelio, los hermanos andaban asustados con ellos. Los hermanos decían, vamos a tener cuidado, vamos a darle tiempo a ver qué es lo que pasa con este hombre. Pero dice que los hermanos les tenían un poco de miedo al principio, pero dice que Pablo o Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Esta es nuestra postura, hermano. Somos incansables, nos fortalecemos de tal manera que la gente no sepa en dónde nosotros andábamos, en dónde nosotros nos mostrábamos, si verdaderamente nosotros somos de Cristo. Este es nuestro esfuerzo.
de decir que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el que justifica, que Jesús es el que santifica, que por medio de Jesucristo podemos ser salvos y hay perdón de pecado. Eso es nuestro empeño cada día, esta es nuestra motivación. ¿O hay otra motivación más importante? Porque cuando éramos mundanos, nuestras motivaciones nos llevaban de la mano. Perdíamos noches de sueño, hacíamos cualquier sacrificio, dinero, si fuera para comprar alcohol, aunque fueran los últimos centavos, hacíamos la vaquita para poder emborracharnos. Pero cuando decimos que somos cristianos, no queremos hacer esfuerzo ninguno para que el nombre de Cristo sea conocido. Y así somos cristianos. Y los que han vivido en el mundo saben que yo no miento, que estoy hablando la verdad. Los que han vivido en el mundo, los que han sido mundanos, saben que no miento, es la verdad. Que dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y muchas de las veces nosotros pensamos que porque dejamos de perder noche de sueño, porque ahora nos vamos a la discoteca, ya somos espirituales. Abramos los ojos hoy y pensemos que ser espirituales es preocuparnos en que el nombre de Cristo sea conocido por medio de nuestra vida. Aún después de convertido, a Pablo le temía. Pero una vez convertido, la vida de Pablo infundía a los creyentes motivaciones diferentes. Después que fue conocido, porque Pablo vivía en su carne el ser un cristiano verdadero, entonces su fama empezó a ser escuchada en toda la parte donde él pasó predicando. Y entonces aquellos hermanos que antes tenían miedo, que antes tenían terror de Pablo, que antes le repudiaban, ahora tenía una motivación diferente con respecto a Pablo. Gálatas 1, versículo 24. ¿Qué era lo que hacían los hermanos? Y glorificaban a Dios por causa de mí. No está hablando que el mundo, los hermanos glorificaban a Dios por la vida de Pablo. ¿Será que tu hermano puede glorificar a Dios porque ve Dios en tu vida? Ve Cristo en tu vida. Y puedo decir, gloria a Dios, cómo Cristo está transformando esa vida. Cómo Cristo está trabajando en esta vida. Qué comportamiento ejemplar de cristiano. Gloria a Dios por esta vida. Que el Señor lo guarde, que el Señor lo bendiga. Pero es que además voy a imitar sus gestos, porque sus gestos son dignos de imitar, porque sus gestos se parecen a los gestos de Cristo. Se comporta como Cristo. Qué bueno cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. O somos de aquellos cristianos que los que nos miran digan qué vergüenza de cristiano. Qué pena que anda diciendo por ahí que es cristiano. Y ahora me ve con él y ahora me van a pensar que yo soy igual que él. Y yo tan buen cristiano no soy, pero tan malo tampoco. Porque vive según o conforme a la carne. Por lo tanto, una vez que Pablo se convirtió y los hermanos se dieron cuenta, glorificaban a Dios. ¿Por qué glorificaban a Dios? Nosotros hemos leído en Gálatas 2:20, porque con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Bendito sea Dios. ¿Cómo vivo yo a Cristo y cómo vive Cristo en mí? Bendito sea su nombre. Estoy crucificado verdaderamente con Cristo. ¿O solo digo que lo estoy? Gálatas capítulo 5. Versículo 16.
Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno contra el otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. No, es que yo pensé que cristiano tengo libertad y como soy libre por la verdad yo puedo hacer lo que quiero. Pablo dice, no podéis hacer lo que deseáis. Si lo que tú deseas no glorifica a Cristo, si lo que tú deseas no es un buen testimonio frente al mundo y frente a la iglesia, si lo que tú deseas, en vez de exaltar, lo que hace es disminuir, lo que hace es ennegrecer el nombre de Cristo, no puedes hacer. Tienes que tener una postura delante del mundo y para con la iglesia. ¿Y quieres saber más? Versículo 24 del mismo capítulo 5 dice lo siguiente la palabra: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, versículo 25, andemos también por el Espíritu. Cambiemos la búsqueda, vivamos de manera diferente. Nuestra hermana Ramona hoy dijo el versículo que yo tenía para terminar: buscad primero el reino de Dios y las demás cosas os serán dadas por añadidura. Algunos de nosotros, nuestras motivaciones no han cambiado, nuestra manera de vivir no han cambiado. Solo ha cambiado el nombre y el saludo. Antes decíamos buenos días y buenas tardes, ahora decimos buenos días y buenas tardes, lo acompañamos, Dios te bendiga. Solo eso ha cambiado. Pero nuestras motivaciones siguen siendo la mundana. El culto termina tarde y la oración es muy larga. Pero si me invita a un cumpleaños, voy al cumpleaños y pase la hora que pase, no pasa absolutamente nada. Allí me lo como, allí me lo bebo, allí me río, ahí participo de chistes no cristianos bien verdes y me río y comparto con ellos. Pero si es para venir al culto de oración o a la iglesia o al ayuno, si es para visitar a un enfermo o si es para echar una mano a un hermano necesitado, es mucho trabajo, es mucho peso para mí. Eso dice mucho de mi cristianismo. Y a veces esa palabra me parece muy dura, pero ustedes no saben lo duro que me da a mí como cristiano. Ustedes no saben cómo me aprieta el Señor por medio de esa palabra. Y cuántas cosas por amor a Dios tengo que cambiar. Cuántas cosas hay que cambiar en mi vida. Cuántas cosas hay de ser cambiadas. Y no hay ministerio que valga antes que Cristo. Y no hay cargo en la iglesia que valga antes que Cristo. Y no hay hijo que valga antes que Cristo. Y no hay marido que valga antes que Cristo. Y no hay esposa que valga antes que... ¿Qué me dice, pastor? Dice, porque Cristo vive en mí. Cristo es el primero. Porque Cristo me da la vida. Cristo me da la esposa. Cristo me da los hijos. Cristo me da todo. Cristo es lo primero. Y sin Cristo, todo eso es un desastre. Y nosotros hemos cambiado a Cristo. Criticamos tanto a los que dijeron a Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Pero nosotros seguimos con la misma actitud. Cuando la palabra de Dios nos llama a vivir por el Espíritu, nosotros decimos: no, somos en el siglo XXI, hay nuevas tecnologías, tampoco es para tanto. Dejar de ir a la iglesia un día no pasa nada. Dejar de la iglesia para ir a la playa no pasa nada. Dejar de la iglesia para ir a la fiesta de San Inés no pasa nada. Dejar de ir a la iglesia para ver un partido de fútbol no pasa nada. Y Cristo va quedando atrás, y va quedando atrás, y va quedando atrás. Y te voy a decir algo: si Cristo no va delante de tu camino, no podrás entrar en las puertas del cielo. Jesucristo dice: el que me negare
delante de los hombres también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es el estilo de vida que yo estoy llevando como cristiano? ¿Será que es el mismo estilo de vida que llevaban aquellos cristianos en el principio del siglo? ¿Será que estoy viviendo como estos verdaderos cristianos? Y he sacado a Pablo, pero podía sacar a mucho más cristianos del antiguo. Podía sacar a los profetas, podía sacar a los sacerdotes en cómo vivían, y podía sacar y sacar. Pero si esto es poco, pudiéramos sacar cristianos de hace 60, 70, 50 años atrás cómo vivían. A veces nosotros nos parecemos en algo a ellos. A ver si estamos viviendo de una manera agradable y santa a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y termino aquí el mensaje de esta tarde. Y espero que el Espíritu Santo haya quebrantado, te haya incomodado esta tarde. Y espero que el Espíritu Santo te haya dado duro. Bendito sea el nombre del Señor, porque me lo ha dado a mí, para que salga de aquí analizando sobre tu manera de vivir como cristiano, porque los que viven según la carne habrán de morir, y el Señor tenga misericordia de nosotros. Así que vamos a ponernos de pie esta tarde, vamos a orar al Señor, vamos a clamar al Señor por misericordia, vamos a pedir que nos llene de su Espíritu Santo, vamos a pedir que nos dé entendimiento de su palabra, para que podamos comportarnos como lo que nosotros decimos. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, eso no es un mensaje evangelístico. Sí es evangelístico, porque habla que los que viven según la carne no serán salvos. ¿Quieres ser salvo? Escuche bien lo que te voy a decir hoy. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres morar con Cristo en la eternidad? Entonces cambia tu manera de vivir si no vives según la palabra de Dios. Porque allí en el cielo no entrará los que viven según la carne. Tiene que vivir según el Espíritu. Tiene que andar según la palabra de Dios, esforzándose todos los días para ser fiel, para que Cristo sea lo primero. Esta es la única manera que nosotros podamos vivir eternamente con Cristo. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra, Señor. Fuerte tirón de oreja, fuerte latigazo, Señor. Muy fuerte, pero mucha verdad. Y es palabra tuya, y tu palabra habrá de cumplirse, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor de Señor, Dios de dioses, Rey de reyes. Exaltado para siempre seas tú, Señor, porque cumples con tu promesa. Aleluya, porque ya nos da prueba a través de los años y a través de la historia, que los que viven según la carne, Señor, destruyen no solo la fe, sino que destruyen el cuerpo, destruyen la salud, destruyen la familia, destruyen, Señor, el testimonio de ti, Señor. El que vive según la carne, Señor, el que vive según su antojo, no te agrada. Así, Señor, que te ruego en el nombre de Jesús perdón, y que me ayude, Señor, en aquellas dificultades, en aquellas áreas, Señor, que tanto me cuesta que tú seas el Señor. Bendito sea tu nombre. No quiero, Señor, morir, quiero vivir contigo para toda eternidad, Señor. Espíritu Santo de Dios, infunde en nosotros aliento, infunde en nosotros conocimiento, e infunde en nosotros, Señor, valor, coraje, temor a ti, Señor. Espíritu de Dios, muévase entre nosotros de una manera poderosa. Muéstranos, Señor, el camino más excelente, para la honra y para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, hoy y siempre. Amén y amén, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse. Amén. Damos gloria al Señor. Porque cuando Él nos habla, nos enseña, nos disciplina, es porque quiere trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Quiere llevarnos a un camino de la eternidad. Amén. Vamos a pasar a recoger las ofrendas. Amén.
Sabes que la ofrenda es para la obra de Dios, amén, para que no falte pues donde reunirnos, de pagar el agua y la luz, amén. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu providencia en nuestros hogares, en nuestra vida. Gracias porque tú cubres nuestras necesidades, Señor. Sabemos que tú eres nuestro proveedor de cada día, Señor, y con mi confianza está en ti, Señor. Recibe el honor, recibe la gloria, Señor. Padre Todopoderoso, gracias porque hoy podemos bendecir. Ayuda, Señor, a los que no pueden, para que un día ellos también puedan bendecir. Abre las puertas de trabajo, Señor, para que el que no tiene, y cubre las necesidades de cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pueda reconocer que tú eres quien nos provee cada día de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y sin más, pasamos a los anuncios de esta semana. Amén. El martes tenemos reunión de las mujeres en la calle Doctor Barraquer, número 3, bloque C, primero alto, a las 6 de la tarde. Estamos estudiando Santiago. Amén. Estamos siendo muy edificadas con Santiago. Amén. El miércoles tenemos el culto, no es el último miércoles. No. Yo vivo tan rápido. El miércoles tenemos enseñanza. Amén. Empezamos con
Me dicen que no. Es el último. Tengo una idea. En el Me dices. 4, es el último. Mira, William. Porque tú eres el culpable. Me dijiste que no. Es el último. No sé, alguien me puede mirar el calendario. No hay tanto problema. Entonces el último. Sí, entonces y sigue creyente. Póngase al día con las cosas del Señor. Espero que la palabra te haya tocado. Amén. Entonces el miércoles es el último día del mes. ¿Y qué toca? Adoración. Adoración. Venimos a adorar al Señor. Venimos a traer un testimonio. Venimos a traer una palabra. Venimos a traer una canción. Así que no se lo pierdan porque es un día lleno de la gracia del Señor, donde venimos a adorarlo, a exaltarlo, ¿verdad? A reconocerlo como el todo. Amén. El jueves tenemos el grupo de vida en la calle Huelva, número 44, puerta 1, bajo izquierda. Hermano, abra su casa para un grupo de vida. Gloria al Señor. Es una bendición abrir la casa al Señor y empezar a evangelizar, a compartir la palabra de Dios. Amén. Es una buena oportunidad para predicar el Evangelio a la necesidad de las personas que hay en la calle. Amén. Invitar al vecino, al amigo, al tío, al primo. Amén. Espero que Dios toque la vida de uno de ustedes y pueda abrir otra casa para reunir, hablar de la palabra del Señor. Amén. Y el viernes tenemos oración a las 9 de la noche. Estaremos aquí orando y buscando de la presencia del Señor. Pero como es el último viernes, ¿verdad?